vida hubo tiempos que al caminar tú abriste puertas que no supe apreciar, como no lo esperaba. Las miré como nada. Muchos sueños murieron, otros olvidé. Puestas de sol que no contemplé, no supe notarlas, perdí por ignorarlas. Hoy diferente actuaría tal vez, pero tu gracia renueva mi fe, pues tu libertad me das y voy por campos de felicidad y sin mirar atrás, tu libertad me das, me has perdonado deudas que jamás podré pagar. Libertad me das. He perdido ocasiones de mi amor expresar, misericordias que no supe brindar, las hubiera mostrado de haber reflexionado. Qué importante el papel de cada cual sobre la vida de los demás. Cuánto yo cambiaría, qué distinto lo haría hoy. Diferente actuaría tal vez, pero tu gracia renueva mi fe, pues tu libertad me das y voy por campos de felicidad y sin mirar atrás, tu libertad me das, me has perdonado deudas que jamás podré pagar. Padre, has creado en mí pacientemente alas para volar. Libertad me das y voy volando, remontándome a lugares donde el hombre no podrá jamás robar mi libertad. Hoy tu libertad me das y voy por campos de felicidad y sin mirar atrás, tu libertad me das, me has perdonado deudas que jamás podré pagar. Padre, has creado en mí pacientemente alas para volar, alas para volar. El sábado debe ser un día así, que lo pase tan cerca de Dios y en comunión tan profunda con Dios, que al final yo digo: Señor, renuevo mi voto contigo hoy otra vez. Y luego estaba la mesa, luego estaba el arca.
Es como si le dijera, cuando vienes por este camino, puedes estar en mi presencia. Cuando transitas por este proceso, puedes estar ante mí. ¿Recuerdan cuando Isaías llegó a la presencia de Dios en el trono? Isaías capítulo 6. Cuando él vio que era ante el trono de Dios que estaba, empezó a gritar, dijo, ¡ay de mí! Que soy un pecador de labio inmundo. No es posible que un ser como yo llegue y viva. Nosotros queremos ver a Dios y a veces pedimos, queremos verte, pero si Dios nos dejara verlo, nos morimos. El único medio de llegar hasta Él es que tú transites por el santuario, que tu vida venga a los pies de Cristo, que su sangre te limpie y te perdone, que seas lavado en el lavacro, que venga a su comunión cada día, que sea guiado por su Espíritu y entonces puede estar en su presencia. Ese era el santuario terrenal. Era una manera de que la gente entendiera el sistema de salvación. ¿Necesitamos entenderlo hoy también? Ven al santuario y empieza a estudiarlo y a entenderlo, que es bello. Pero el santuario terrenal no era el original. ¿No era qué? No era el original. Y este tema es muy discutido, pero la Biblia no da lugar a equivocación. Hay un santuario en el cielo. El santuario de la tierra se hizo conforme a lo que Dios le dio a Moisés el modelo, pero porque ya hay uno donde. Quiero citarte algunos textos. Hebreos capítulo 8, los versículos 1 y 2 y el versículo 5. Te lo leo. En resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono en la majestad de los cielos, ministro del lugar santísimo. ¿Dónde es eso? No está hablando del tabernáculo de la tierra. Y está hablando el mismo lenguaje del santuario. Tenemos un sumo. El único que entraba al lugar santísimo, ¿quién era? Y ahora está diciendo que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra en el trono de los cielos, ministro del lugar santísimo, del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hay un tabernáculo en el cielo, ¿sí o no? Y ese es el verdadero. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, el que estaba en la tierra era una figura y una sombra, como se le advirtió a Moisés cuando estaba por acabar el tabernáculo, diciendo, mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero estando ya presente, versículo 11, estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hechos de mano, no de esta creación. Versículo 24, porque Cristo no entró en un lugar santísimo hechos de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. ¿Estamos claros que hay un santuario en el cielo? Cuando se hizo el santuario de la tierra, el del cielo hace tiempo que estaba. El cielo dispuso todo un sistema sacerdotal para nuestra salvación y redención. De manera que estamos hablando de un santuario terrenal y un santuario celestial. El santuario terrenal hacía en miniatura los símbolos de la salvación. El santuario celestial tiene la realidad. El santuario terrenal desapareció. El tabernáculo del desierto fue sustituido por el templo de Salomón. Luego el templo de Salomón por el templo de Zorobabel. Luego el templo de Zorobabel por el templo de Herodes. Y el templo de Herodes en el año 70 de nuestra era fue destruido, hollado. No quedó piedra sobre piedra. Todo fue destruido. Cuando el exilio a Babilonia, el arca del pacto se perdió. Cuando el pueblo fue cautivo a Babilonia, allá en los tiempos de Jeremías, el arca se perdió y jamás apareció el arca. Así que en el templo de Zorobabel no había arca. Más tarde en el templo de Herodes estaban los demás muebles y algunos de esos muebles todavía existen hoy porque fue tomado por el general Tito y están en algunos museos. El santuario terrenal desapareció porque el santuario terrenal era un símbolo, una representación del ministerio de Jesús. Y cuando Cristo vino a la tierra, murió y fue sacrificado, ya no había necesidad de más sacrificio. Y ahora el verdadero sacerdote, dice aquí el libro de Hebreos, que ascendió a los cielos y entró al verdadero santuario. De manera que el oficio que se hacía en la tierra para ministrar por los pecadores, ahora Cristo mismo lo hace desde el cielo, intercediendo por ¿quiénes? Por nosotros. ¿Estamos claros de esto, hermano? ¿Sigue existiendo el ministerio del santuario? ¿En cuál santuario? ¿En el terrenal o el celestial? ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Qué sangre se está ofreciendo? ¿De macho cabrío o cuál sangre? De Cristo mismo. ¿Estamos claros? Todo cobra sentido. El santuario terrenal era una realidad. Este santuario debía ser purificado.
El santuario terrenal debía ser ¿qué? Purificado. ¿Purificado de qué? A ver, levanten la mano los que ya se durmieron. A ver, ¿dónde están? Hay que aprender estas cosas, porque eso es lo que nos hace en un momento de crisis aferrarnos del Señor. El santuario terrenal había que purificarlo. ¿De qué? ¿Qué cosa contaminada había en el santuario? Yo le dije ahorita que cuando alguien ofrecía la ofrenda por sus pecados, una porción de esa sangre se asperjaba adentro. Y eso significaba transferencia de pecado, que ya son quitados del penitente y llevada al santuario. Ahora los pecados de ese penitente, ¿dónde estaban? En el santuario. Y si esto era un simbolismo de la realidad es que cuando usted y yo aceptamos hoy el sacrificio de Jesús, nuestros pecados son transferidos de nosotros a Jesús en el santuario. El santuario terrenal era una ilustración de la realidad. La realidad es que la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ahí no se queda todo. El pecado, la justicia de Dios pide una retribución por el pecado. No es que te perdoné y aquí se acabó todo. No, ¿qué vamos a hacer con ese pecado? Porque ya tú no lo tienes, lo tiene el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios es inocente. ¿Qué hacemos con él? La parte de justicia de Dios, porque Dios es justo y es amor. Perfecto justicia, perfecto misericordia. La parte de misericordia de Dios fue la que hizo que se inventara un plan para que el culpable salga inocente. Aleluya. Ese es mi Dios. Pero la parte de su justicia sigue demandando que el culpable sea castigado. Porque Cristo fue castigado y no era culpable. Pero antes que Cristo había un culpable. Antes de mí hay un culpable. Hay un originador del pecado, un originador del mal. Así que el pecado era transferido. Estaba en el santuario, pero dice la Biblia que una vez al año, te voy a dejar de tarea que lea el libro de Levítico, capítulo 16, capítulo 23. Levítico 23, 27 dice que el día 10 del mes 7 era el día de limpiar el santuario. Una vez al año. Todo el día, durante el año, sacrificando cordero, tomando la sangre y asperjándola. Sacrificando cordero, tomando la sangre y ¿qué? Cada día se hacían 2 sacrificios básicos en el santuario. Uno en la mañana y uno en la tarde. Y siempre había una víctima en el altar. O había algo quemándose. Dando a entender que Cristo siempre está ocupando nuestro lugar. Pero si aparte de eso usted quería traer o debía traer por ley su ofrenda personal, tenía que traerla. Así que a veces no sabemos cuántos sacrificios al día se hacían. Y más tarde cuando el templo estaba se hacían una gran cantidad de ellos. Y cuando llegaban esos días de fiesta que la gente venía de lejos, muchos sacrificios. ¿Y a dónde iba a parar parte de esa sangre? Y el día 10 del mes 7 era el día de limpiarlo. Se llamaba el Yom Kippur, día de expiación o día de juicio. ¿Día de qué? De juicio. Porque ese día, cuando el santuario haya sido limpiado, los pecados que no estuvieran en el santuario, lo cargaba el dueño. ¿Captó la idea? Lo voy a repetir. Mis pecados yo lo ofrecía en el sacrificio, ¿sí o no? Si el sacrificio se estaba haciendo y yo confesaba mis pecados para que ese sacrificio cargara mis pecados. La sangre era aspergada en el velo adentro, en el velo, en el santuario, adentro en el tabernáculo, significando que ya yo no cargaba mis pecados, sino que estaban allá. Estoy hablando del simbolismo, ¿verdad? El santuario terrenal. Me pasaba el año haciendo eso. Habían pecados por conocimiento y pecados sin conocimiento. Así que yo debía arrepentirme hasta por los que no conocía.
Pero digamos que yo fui un terco, yo fui un soberbio, un orgulloso, perdí la fe y no llevé mis culpas. Cuando llegaba el día del Yom Kippur, el día 10 del mes séptimo, el santuario era purificado. Todos los pecados del santuario eran quitados. Los pecados que no estaban ahí era porque alguien no lo había llevado. Esa persona cargaba con sus pecados y para él no había intercesor. Por eso la Biblia dice que era cortado de su pueblo, porque Dios le proveyó durante todo un año un medio salvífico y él lo rechazó. Existía lo que se llamaba el tamí, el continuo. El continuo era que siempre, las 24 horas del día, había una oportunidad de salvación. Siempre las lámparas del candelabro estaban encendidas. Si una se apagaba, el sacerdote la prendía, la despabilaba. Si se apagaba la del candelabro, estaba el altar del incienso encendido. Si se apagaba el altar del incienso, estaba el altar del sacrificio encendido. Si se apagaba habían panes en la mesa. Continuo, el tamí. Cuando alguien no llevaba sus pecados al santuario porque era un rebelde, un falto de fe, desconfiado de Dios. Y el mismo día que se celebraba el Yom Kippur, ese mismo día, lo primero que se hacía era dar otro chance más y ofrecer sacrificio continuo o tamí nuevamente para intercesión. Así que si al final el sacerdote se ponía su túnica especial de ese día, hacía un sacrificio por él primero, porque él era un sacerdote intercesor pero pecador, y cuando ya estaba listo entraba llevando consigo todos los pecados del pueblo. El capítulo 16 le va a ilustrar todo el proceso. Había que tomar 2 machos cabríos, uno por redención y otro para cargar la pena. Entraban hasta allí. Cuando él salía de ese lugar, la culpa que cargaba de todo el año la ponía sobre el macho cabrío que se llamaba por Azazel, confesaba sus pecados y este macho cabrío no se sacrificaba. Se despejaba, se echaba al desierto y había alguien especial que tenía que vigilarlo hasta que muriera o de sed o de inanición o despeñado. Un símbolo de Satanás. ¿Un símbolo de quién? Porque al fin de cuentas nuestros pecados, ¿dónde terminarán? En el dueño, en el que lo originó. Pero ¿cuáles pecados terminarán en Satanás? Los que son confesados. Los que no son confesados se quedan con el culpable. Los que no son llevados al santuario, el día de expiación, no están en el santuario. Cuando purifican el santuario, la persona lo tiene. Y si la persona lo tiene, no buscó quien lo defienda. Y si no buscó quien lo defienda, él carga con su culpa. Y la paga del pecado, ¿qué es? Por eso el que se pierda no se perderá porque Dios no quiso salvarlo. El que se pierda se perderá por rebelde, por soberbio, porque rechazó la gracia de Dios. Eso era la tipología o la sombra. ¿Y la realidad cuál es? ¿Cuál es la realidad? Hoy estamos viviendo la realidad. Ya el santuario terrenal no existe. Hoy yo puedo seguir el mismo proceso. En lugar de ir al altar de sacrificio con un cordero, yo puedo venir a Jesús y confesar mis pecados. El mismo proceso. Un verdadero cordero, no una sombra, no una imitación, murió por nuestros pecados. Lo que hará que yo me pierda es que yo no lleve mis pecados al que puede quitármelo. ¿Me comprendió? Hoy estamos viviendo el Yom Kippur de la realidad. El Yom Kippur ocurría una vez al año, el día 10 del mes 7. Pero recuerden que todo eso era una representación de algo que iba a ocurrir. Desde Adán empezaron a sacrificar animales, todos representando que un día Cristo sería levantado y sacrificado. Cuando Cristo fue sacrificado, se acabó el sacrificio de animales. No tiene sentido. Pero ahora Cristo entró, dice el libro de Hebreos capítulo 8 y capítulo 9, Cristo entró al santuario mismo, no hecho de mano, al verdadero, a interceder por nosotros. ¿Cuándo empezó el día de expiación? El verdadero tiempo de expiación.
En este caso no es un día, sino un periodo de tiempo. ¿Cuándo empezó? Los adventistas creemos por el estudio de las profecías que Cristo empezó el proceso de expiación de la humanidad, del mundo final, en 1844. Y miraremos algo de eso en breve tiempo, ya antes de terminar. La última fase del ministerio de Cristo ya empezó. Cristo está en el último proceso de su ministerio de salvación, en el gran día de expiación de la historia de la humanidad. Si todo el sistema del santuario se ha venido cumpliendo paso por paso, ¿dejaría de cumplirse este? Que es el clímax del santuario. ¿Te imaginas un santuario trae pecado y acumúlalo ahí, acumúlalo allí? Los pecados eran perdonados por la fe, pero los pecados todavía estaban ahí. ¿Estás conmigo? Hoy tú y yo confesamos los pecados y por la fe Cristo nos los perdona por su sacrificio. Y Dios me libre de decir una herejía aquí. Cuando Cristo murió en la cruz, mi salvación fue completada. La salvación del ser humano fue completada en la cruz. No hace falta más nada. Digo esto, algún amigo me puede estar escuchando de otra fe. El sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para perdón de mis pecados. Pero ahora el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario hace que Él aplique a mi vida esos beneficios. ¿Estás conmigo? No hay que sumar ni añadirle más a lo que Cristo hizo en la cruz. Suficiente. Pero ahora Él debe aplicar eso ¿a quién? A mi vida, a tu vida. Y eso lo hace en el santuario, desde el santuario. Cuando tú y yo venimos a Él y confesamos nuestros pecados, cuando tú y yo venimos y nos entregamos, Él toma nuestros casos y empieza a aplicar a nuestras vidas los beneficios de su sacrificio expiatorio en nuestro favor. Daniel no entendía. ¿Daniel qué? Vamos al libro de Daniel, capítulo 8. Ahí sí quiero que me acompañen con sus Biblias. Aquí sí necesitaba tener el otro micrófono en la mano. Daniel, capítulo 8. ¿Lo tiene allí? Vamos a ver qué era lo que Daniel no entendía. ¿Tiene su Biblia en la mano? Vamos a darle un premio al que haya el texto primero. Ahí está. Daniel, capítulo 8. Daniel capítulo 8 es una visión que Daniel recibe parecida al capítulo 2 y al capítulo 7. En el capítulo 2 él ve los reinos del mundo que han de venir uno tras otro en una estatua de metales. En el capítulo 7 él ve los reinos del mundo que han de venir hasta el fin en bestias poderosas. Un león, ¿qué más? Un oso, un leopardo, una bestia espantosa y terrible y un cuerno pequeño. Eso es Daniel capítulo 7. Las profecías, y eso es bueno, eso es un regalito que le voy a dar para que vean que se pueden entender. Las profecías vienen de manera acumulativa. Tú estudias una porción de ella. Si la entendiste, la porción que sigue te va a repetir eso mismo y algo más. Es posible que eso mismo te lo diga en otras palabras, pero cuando tú lo dices, oh, pero esto es lo mismo. Solo que aquí me lo dijo con una estatua de metales, pero aquí me lo dijo con animales. ¿Me capta el mensaje? Ah, pero esto es lo mismo, solo que aquí me lo dijo con un oso y un leopardo, pero aquí me lo dijo con un carnero y un macho cabrío. Pero es lo mismo. Y tú lo vas encontrando. Y es tan interesante que está hecha para novatos. La Biblia está hecha para novatos, ¿saben? Así que ven a ella como un novato. Porque el que viene con corazón humilde y sencillo, Dios se le revela. Y las principales, las primeras interpretaciones, el mismo Dios te la da. Él mismo te dice esto es esto y esto es esto y esto significa esto. Te establece la base para que tú sigas. Porque cuando el rey Nabucodonosor sueña con la estatua y no la entiende, yo siempre he creído que Dios se inventó un teatro. ¿Se inventó qué? Para ilustrarnos una escena. Y Daniel lo que queda es como en un teatro, mirando un escenario. Y Dios le va mostrando, surge un monstruo, surge el otro, viene este. Claro, no era un teatro para agradar a la criatura, ni al hombre, ni a la persona. Era un teatro que Dios creaba para que el profeta se embelezara y empezara a entender y se interesara. Y Nabucodonosor de repente está dormido y se le muestra todo un escenario, toda una película, una estatua poderosa, oro, ¿qué sigue? Plata, bronce.
Daniel a toda la humanidad después de él por todos los tiempos, explicándole qué significan los símbolos. Porque Dios quiere que todos entendamos. Y es tan importante para Dios que más tarde en el capítulo 7 toma el mismo escenario otra vez. Y en lugar de oro pone un león poderoso. Y en lugar de plata pone un oso poderoso. Y en lugar del bronce pone un leopardo con alas. Y vuelve otra vez y dice quién es cada uno. Para que usted no tenga duda y que usted sepa que es lo mismo de allá, le dice que son lo mismo. Y ahora en el capítulo 8 ya no existe Babilonia. Cuando se da el capítulo 8 ya Babilonia no existe, existen los medos y los persas. Ya el primer imperio se fue, existe Persa. Y ahora miren cómo dice el capítulo 8, ¿lo tienen allí? En el año tercero del rey de Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y vi en visión cuando yo estaba en Susa, que es la capital del reino, la provincia de ¿Está conmigo? Verso 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí que había, que estaba delante del río. ¿Tenía cuántos cuernos? Este carnero representa al oso del capítulo 7. Este carnero representa a los medos y los persas. Voy a saltar porque no hay tiempo para eso. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, es decir, mientras yo veía el carnero, un macho cabrío venía del lado del poniente. ¿Qué es el poniente? Donde se pone el sol sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra. Ese macho cabrío venía volando. Venía a tal velocidad. Pero un macho cabrío no tiene alas, así que no venía volando. Lo que venía a tal velocidad que no pegaba los pies en tierra. Da a entender la rapidez y la ferocidad con que venía. Y cuando usted estudia las profecías, es la rapidez con que Alejandro Magno impactó el mundo de su tiempo. Y ahora va a decir que este macho cabrío con un solo cuerno, su cuerno le fue cortado y en su lugar vinieron 4. Y usted sabe históricamente que el reino de Alejandro se cortó y se convirtió en sus 4 generales, 4 reinos. Daniel está viendo la visión, dice él, versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Alejandro murió prematuramente. Y en su lugar salieron ¿cuántos cuernos? Cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos, de uno de los cuernos, de uno de los vientos. De uno de los vientos. ¿Quién respondió? Correcto. Eso es clave para entender la profecía. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Y si usted estudió el capítulo 7, usted recuerda de esa bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos y de repente salió entre ellos un cuerno pequeño. Es lo mismo otra vez. Salió un cuerno pequeño. Miremos un momentito ese cuerno pequeño. Creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado ¿qué? ¿Por él fue quitado qué? Yo le dije esa palabra en hebreo ahorita, el continuo, el tamí. ¿Qué era el continuo? Hermana Bernie. El sistema que Dios había establecido para que el ser humano tenga acceso a la salvación, que era permanente. Este cuerno pequeño se engrandeció, se hizo poderoso, echó por tierra parte de los ejércitos del cielo, los pisoteó y ahora echó por tierra el plan salvífico de Dios. Echó por tierra el continuo, dice aquí, el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra. Está hablando de un poder que atacaría a Dios, que atacaría el plan de Dios, que atacaría el sistema de Dios, que le quitaría a la humanidad el acceso a la salvación, que quitaría el continuo, lo echaría por tierra, lo pisaría. ¿Qué poder es ese? El sistema papal. Todo el sistema papal, que planteó otro sistema de salvación, que se inventó otra forma de la gente ser salvo.
Y aunque eso ocurrió hace tantos siglos atrás, todavía hoy, dice la Biblia, el mundo está borracho del vino de Babilonia. Hoy la gente con la Biblia aquí en la mano no sabe cómo se salva, no sabe dónde acudir, no sabe dónde ir, no sabe dónde hallar acceso al perdón de sus pecados. Va donde un hombre y se le confiesa, le ruega a una virgen que murió hace tiempo, le ruega a una persona, ofrece sacrificio y ofrenda para perdón, cuando hay una manera de ser salvo por la sangre de Cristo. ¿Estás conmigo? Cuando terminó esa visión, dice aquí que versículo 12, a causa de la predicación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso y qué más. Wow. Entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario para ser pisoteado? Eso fue lo que preocupó. No preocupó que el macho cabrío venció al carnero, porque ya eso se sabía, que un reino mandaría qué. Lo que preocupó a este santo que hablaba y que preguntó fue: ¿hasta cuándo este poder va a ocultar la verdad? ¿Hasta cuándo este poder va a alejar a la gente de Dios? ¿Hasta cuándo este poder va a cerrar el santuario y no va a dar acceso al santuario? ¿Hasta cuándo? Porque al cielo le preocupa que tú y yo seamos salvos. La salvación no debe estar alejada de nosotros, debe estar asequible. Por eso la pregunta no es quién es el macho cabrío, quién es el carnero. No, ¿hasta cuándo este poder va a seguir pisando el plan de Dios? ¿Hasta cuándo? Y el verso 14 responde: hasta 2300 tardes y mañana. Y el santuario será. ¿Y cómo se purificaba el santuario? ¿Qué día se purificaba? El día de expiación, día de Yom Kippur. Lo que está preguntando aquí: ¿cuándo el santuario será limpiado? ¿Cuándo esta prevaricación se va a acabar? Y le dieron el tiempo hasta 2300 tardes y mañana, y entonces esto va a pasar. Bueno, es lindo lo que sigue más adelante. Dice el versículo 15: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión. Recuerden que dijimos que Daniel no se quedaba con nada sin entender. Daniel empezó de una vez a interpretar la visión. Mientras yo consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enséñale a este la visión. Wow. Y Daniel se emocionó: me la van a enseñar. Y el ángel empezó a explicarle. Y le explicó quién era el carnero, le explicó quién era el macho cabrío, le explicó todo. Pero el verso 26 dice que este ángel Gabriel le dijo: la visión de las tardes y las mañanas, versículo 26, que se ha referido es verdadera. ¿Tú qué? Guarda la visión, porque va a ser ¿para qué? Ay, a Daniel no le gustó eso. Daniel, esa parte, olvídate de ella. No te toca. Guárdala. Y miren cómo quedó Daniel, versículo 27. Y yo me enfermé. Me quebranté y estuve enfermo algunos días. Cuando me mejoré, atendí mi trabajo. Ya era un viejito Daniel aquí. Ya era un viejo. Daniel no entendió esa parte. Eso es parte del libro sellado. Capítulo 12 lo estudiamos la semana pasada, versículo 4, capítulo 12. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. Versículo 9. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel no entendió esa profecía. Se quedó ahí. Por gracia, en el capítulo 9, Dios le presenta parte de ese tiempo. En el capítulo 9 es lindo que tú lo estudies solo después, porque en el capítulo 9 le dice: Daniel, descuéntale 70 semanas. Y te voy a explicar lo que va a pasar en 70 semanas. A 2300 días, quítale 70 semanas. Y le explicó. Y esas 70 semanas era el tiempo de gracia que le quedaba al pueblo judío.
Pero Daniel no entendió más de allí para allá. Ahora Juan, ¿cuántos años después de eso? ¿500 años después de eso? ¿O 600? Dios le dice, Juan, ven a ti ahora, que voy a hacer contigo lo que dejé inconcluso con Daniel. Y le dice a Juan, mira, el librito que Daniel tenía sellado, allá te lo doy a ti abierto. Pero recuerden que el tiempo que Juan está viviendo en el capítulo 10 es el tiempo de nosotros. Es el tiempo de 1798, es el tiempo de 1800, es el tiempo del siglo XIX, del siglo XX, es ahora. Empezó ahí, empezando el siglo XIX. Ahí le dio el libro abierto, por eso hubo un despertar, por eso muchos empezaron a estudiar esta profecía y a entenderla. De diferentes credos religiosos, la iglesia adventista no existía. La interpretación que le damos nosotros a ese periodo profético de tiempo, podemos ser diferentes uno y otro con cortitos tiempos de año. Pero en ese tiempo las iglesias principales, bautista, metodista, presbiteriana y otras más iglesias cristianas, entendieron que era el tiempo. Lo entendieron. Por eso ahora el libro está abierto, por eso ahora se le da para que entienda. Necesitaríamos estudiar esta profecía en otro momento. Pero para interpretar esta profecía se usó un principio llamado día por año, números 14:34, Ezequiel 4:6, donde el Señor le dice, día por año te lo he dado. Un día es un año. Este principio profético no nos lo inventamos nosotros, se está aplicando por siglos. Y cuando usted le aplica a los 2300 días, la interpretación día por año los convierte en 2300 años. En el capítulo 9, Dios le dice a Daniel cuándo comienzan. Desde la salida de la palabra para construir a los muros y a la ciudad. Ahí empieza. Año 457. Luego le da detalles de lo que va a pasar durante 70 semanas. 70 semanas de días son 490 años. Y lo que Daniel profetiza en el capítulo 9 se cumple exactamente durante 490 años. Y si esos 490 años se cumplieron paso por paso, como Dios había dicho, el resto del tiempo tiene que cumplirse también. No puede haber error. Y ahora Guillermo Miller, aquel bautista granjero, estudiando la Biblia, recuerden que dijimos que era no un ateo, era un deísta, esa es la palabra. Aquel que cree en Dios, pero en el Dios que te creó y se desentendió de ti. Era un deísta que no creía en todos esos piadosos que decían que Dios me habló, que yo le oré, que Dios me está escuchando, que yo le estoy diciendo. No. Pero que ahora vio que Dios lo liberó y que Dios lo salvó. Y estudiando la Biblia con fe se encuentra con esto. Y entonces dice, pero el cálculo está aquí. Y cuando empezó a sumar y a calcular, los 2300 años se cumplían alrededor de 1843-44. Cometió un error grave. Aceptó, como dijimos la semana pasada, una creencia popular de que el santuario era la tierra. Por eso yo empecé estudiando con ustedes cuál es el santuario. El santuario no es la tierra, era una tienda especial que Dios puso. Pero esa tienda desapareció, el santuario está en el cielo. Es donde Cristo ministra por usted y por mí. De manera que cuando Dios le dice a Daniel en visión, el ser celestial pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión prevaricadora? ¿Hasta cuándo pisarán el santuario? ¿Hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañana. ¿Y el santuario será? No estaba hablando del santuario, no estaba hablando del templo, porque en los tiempos de Daniel el templo estaba destruido. No estaba hablando del templo de Herodes porque sería destruido en el año 70. Estaba hablando del santuario celestial. Y ahora yo te pregunto, ¿tiene que ser purificado el santuario celestial? ¿Hay pecado en el santuario celestial? ¿Hay algo malo, algo sucio en el santuario celestial? Están tus pecados y mis pecados. Cuando tú y yo lo confesamos, son transferidos. ¿De mí a dónde? Y hasta 2300 tardes de mañana, y terminados los 2300 años, ahí empezaba el proceso de purificación del santuario. Por eso cuando le da el librito y lo come, es dulce porque ellos están soñando que Cristo viene. Es amargo porque no vino. Por eso cuando tú y yo comemos el librito hoy, saboreamos la palabra de Dios, saboreamos la verdad, saboreamos la salvación, nos quedamos emocionados. Dulce. Pero cuando empezamos a mirar el dolor, el sufrimiento, los tantos que se pierden, los tantos que sufren, es amargo.
Porque Dios ha provisto salvación, pero no todos la van a aprovechar. Dios ha provisto una manera de accesar al santuario, pero no todos van a accesar. Dios ha abierto camino libre para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dios ha dicho: alleguémonos confiadamente al trono de la gracia. Pero el mundo estará lleno de apáticos, rebeldes, que no acudirán. Y para un hijo de Dios que vive los últimos tiempos viviendo este evangelio, tendrá un sabor amargo. Cuando en tu propia casa hay uno, hay dos rechazando el evangelio. Cuando el evangelio dice: uno será tomado y otro será ¿qué? Estarán dos durmiendo en una cama, uno tomado, otro dejado. Estarán dos en el campo, uno tomado, otro dejado. No está hablando de un rapto, está hablando que ahora, cuando se está llevando el juicio, cuando se está definiendo el destino tuyo y mío, es posible que tú y yo estemos juntos aquí, en el mismo banco, y uno es escogido y el otro no. Lo que hace que uno sea escogido no es que es más santo que el otro, es que llevó su culpa al santuario. Lo que hace que uno sea escogido no es cómo viste, ni cómo come, ni cómo anda, es que su culpa la tiene ¿quién? Pastor, entonces ando como quiera y como quiera. Cuidado, porque cuando llevas tu culpa al santuario con arrepentimiento, por tus frutos serás conocido. Y los hijos de Dios se conocen como hijos de Dios. Lo que quiero decirte con esto es que no te centre en qué como, qué bebo y cómo me visto. Te centre en Cristo. Y cuando te centra en Cristo, Él cambia tu manera de comer, de beber, de vestir. Te cambia por completo. Es imposible que el que vino al altar de sacrificio y fue sustituido por la sangre de Cristo y permanece allí, no vaya al lavacro y es lavado. Y ahora su vida es cambiada por una vida diferente. Cuando este grupo de creyentes se frustró y aprobó la amargura del libro, y ahora Dios les reveló qué era lo que estaba pasando con la visión del santuario, y ellos entendieron lo que estaba pasando, entonces entra en vigencia Apocalipsis 10:11. Es necesario que profetices otra vez. Es como diciéndole: si miras bien el santuario, no se termina todo cuando llega el Yom Kippur. El mismo día del Yom Kippur era un día también de gracia hasta el final. Y si hoy estamos viviendo el gran Yom Kippur de la historia, estamos viviendo el último tiempo de gracia para este mundo. Y entonces Dios, sabiendo que era el último tiempo, sabiendo que era el último tiempo de gracia que quedaba, no decidió que pasara inadvertido. Levantó un pueblo para que lo gritara al mundo. Por eso nacimos. No nacimos para que Dios nos secretee lo que está pasando y tú te lo calles y te lo comas tú solo. Es necesario que profetice otra vez. ¿A quién? Al Señor que está escondido allá. Naciones, pueblos, reyes, lenguas. Este pueblo nació porque el último tiempo de gracia está ocurriendo y hay que anunciarlo. Si fallamos en hacer eso, ni te unte que no va. Pastor, que yo soy santo, que ya yo no como esto. No, ni te unte que no va. Que Dios te llamó. El no comer esto o aquello es para que tenga un cuerpo limpio. Y Dios quiere que tengamos un cuerpo limpio. Y tenemos que aprender a comer bien. Que doy diezmo, que hago esto, que hago aquello. Todo eso es bueno, es necesario. Porque son maneras de santificarte. Pero yo te escogí como pueblo para que me represente en tu forma de vida, pero para que anuncie que queda un último chance y se lo diga al mundo. Si fallamos en eso, no vamos. ¿Estás conmigo, hermano? Pastor, es que el mundo está tan perverso, el mundo está tan perdido, que tú eres más santo que Dios. Voy a terminar con esto. Una vez había un pueblo muy perverso. Ya ustedes saben de quién estoy hablando. Wow, están conectados. Muy perverso, muy malo. Y Dios escogió un santo que tenía. Le dijo, ¿cómo se llamaba? Jonás. Era un santo, profeta de Dios. Dios le hablaba: Jonás, ve a Nínive.
Y Jonás se puso contento. Dijo, al fin llegó la destrucción de estos malvados. Porque Jonás era de esos que son muy parecidos a Dios, pero en la justicia, no en el amor. Y Dios quiere que lo invitemos en el amor también. Jonás, ve a Nínive y dile a Nínive que si no se arrepiente. Señor, ¿ese es todo el mensaje? Sí. Señor, pero no hay nada más. Eso es todo. Oye, yo te conozco. Ya tú lo vas a perdonar. Preparó la mochila, preparó todo. Se iba de campamento, pero no para Nínive. Estamos viviendo en el Nínive de este tiempo. Y tú y yo somos los Jonás. Lo triste es que sabiendo la historia del anterior Jonás, estamos huyendo. Y somos expertos hablando de lo malo que es Nínive allá afuera. Pero no estamos yendo. Para sorpresa, Nínive se arrepintió. Hasta los animales ayunaron. Allá hay gente esperando el mensaje. No estamos en tiempo de huir de la ciudad. Estamos en el tiempo de ir a la ciudad. Hay que huir del pecado. Y si hay que irse al campo, nos vamos al campo a vivir. Pero no huya de la ciudad. Ven a ella a traer el mensaje que Dios te mandó. Jonás era un buen adventista. Porque después que dio el mensaje, se sentó en la lomita a ver cuando el fuego caía. Porque dijo, ellos hacen esto, hacen esto, hacen esto, hacen esto malo. Se sentó allá a mirar. Oye, ni porque Dios tuvo misericordia de él, que lo sacó del vientre de un pez. Ahora quería que no tenga misericordia de ellos. Y Dios es tan bueno que después que le da la lección y Jonás se faja a maldecir y a decir cosas, Dios le dice, Jonás, pero ahí hay, ¿cuánto eran? 120,000. Ahí hay más de 120,000 gente. Tú estás llorando porque una enredadera que ni sembraste te la comió un gusano. Y tú querías que yo destruya a toda esa gente que yo amo y que yo creo. Eso se llama gracia. Y el último tiempo de gracia se está dando ahora. Dedica tiempo a consagrarte, pero no descuide anunciar. La última parte, conéctala tú solo. Apocalipsis 10 está conectada con Apocalipsis 14. La misma frase del versículo 11 es casi la misma del versículo 7 de Apocalipsis 14. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quién? Toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nacimos como pueblo para dar ese mensaje, para anunciarle al mundo que hay un acceso al santuario, que el cuerno pequeño lo pisó y lo cerró, pero que Dios lo abrió de nuevo. ¿Quieres ser un mensajero? ¿Quieres unirte a ese mensaje? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Vamos a cantar este himno. Vamos a cantar este himno. Si quieres ser un mensajero, si quieres anunciar al mundo que hay puerta abierta hacia el santuario, vamos a cantar este himno. Después del himno voy a orar de rodilla, reconsagrándonos a Dios. Y quiero presentar a Ashley también a Dios hoy. Ashley tuvo una victoria maravillosa y hoy queremos orar por ella también. Vamos a cantar. Sí. Sí. 1, 2. Hay lugar en la amplia viña para todo labrador. Ven y ayuda en la campiña del amante Salvador. Hoy esperan muchas almas la salud espiritual. Diles que Jesús las llama a su reino celestial. Un lugar propicio quiero donde pueda trabajar. Aunque humilde, yo prefiero
predicar, dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Ha de ser lo profundo que domina el corazón. Quiero ser un buen maestro, como fuera el Redentor, dar la Biblia al mundo entero, donde encuentre salvación. A los que le han conocido, Jesucristo invita hoy a salvar a los perdidos, por los cuales Él murió. Propicio quiero, donde pueda trabajar, aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar, dar la luz de Cristo que se encuentra en perdición. Ha de ser lo profundo que domine el corazón. No vamos a ir solos, vamos con las huestes celestiales. Con las huestes celestiales ante el trono de Jesús, han de unirse los mortales, redimidos por la luz, y con gozo allá en la gloria cantaremos la canción de los triunfos y victorias que nos dieron redención. Un lugar propicio quiero, donde pueda trabajar, aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar, dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Ha de ser lo profundo que domine el corazón. Dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra, ha de ser celo profundo que nos domine. Para eso existimos, para anunciar un mensaje que nadie va a dar ni está dando. Por eso dice el mensaje del primer ángel, la hora de su juicio. Es como si estuviera diciendo, el Yom Kippur ha llegado. Apresúrate a transferir tus culpas al santuario. No cargues con ellas, porque te pierdes. Y a decirle al mundo que venga el sacerdote. Yo quiero pedirle a Ashley que venga, y a su madre y a su padre, hermano Freddy y nuestra hermana Lilian. Yo quisiera que mis ancianos que están aquí, vamos a rodear a esta familia. Ashley se graduó en una de nuestras universidades hace un par de semanas. En Oakwood University. Se graduó, es una profesional. Yo he estado de cerca de su mamá en este proceso de estos años y he visto cómo la mano de Dios la ha guiado. Ellos quisieron que su hija estudie en una escuela cristiana, adventista, y Dios le ha dado ese premio. Ashley tiene desafíos por delante y ella quiere encomendarlos a Dios también. Ella está haciendo prácticas en Florida Hospital. Ahí está. Y ahora estamos orando que Dios no solo le dé la profesión, sino que le dé el trabajo que ella va a hacer para gloria de su nombre. Mientras oramos por Ashley,
¿Quisieras tú decirle a Dios que te haga entender este mensaje? Y que te ayude a ser un mensajero de Él. ¿Quisieras que ese sea tu celo profundo? Dar este mensaje al mundo. ¿Quisiera hacerlo? Vamos a arrodillarnos. Vamos a reconsagrarnos a Dios hoy. Y a pedirle a Dios que nos deje entender para qué existimos y cumplir esa misión. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias, porque tú quieres estar cerca de nosotros, porque dentro de nuestras tiendas plantaste la tuya para vivir en nuestro medio, porque hoy no hay tienda, hay un santuario en el cielo, pero Cristo está tan cerca que dice: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Haznos sentir tu presencia. Yo quiero encomendarte a Ashley, oh Dios. Es tu hijita. En el camino de su vida hasta aquí tú la has guardado. Ella tiene constancia de eso. Su madre y su padre también. Por eso quiero que su fe sea viva, para saber que ese que la ha guiado hasta aquí no la desamparará ahora, sino que la guiará hasta el resto de sus días. Ábrele las puertas, oh Dios. Colócala en el lugar oportuno para que sea tu sierva allí sirviendo a los demás. Bendícela, oh Dios, en todo lo que su vida tiene por delante, todos los desafíos que vienen. Hazla poderosa en tu palabra y en tu gracia. Y sobre todo, Señor, que mientras ella avanza, avance en tu gracia y en tu poder también. Bendice a Lilian y a Freddy, que sigan siendo guardianes, amorosos, cariñosos, proveedores a su lado. Junto a Ashley, bendícenos a todos hoy, Señor. Y haznos entender que somos un pueblo singular para un mensaje singular. El último tiempo de gracia se está dando ahora, mientras que Nínive se pierde. Nos has llamado como a Jonás para ir. Líbranos de huir, Señor. Y si huimos, envía el pez que nos trague. Y haznos caer en cuenta otra vez y levantarnos a cumplir con tu misión. Pero, Señor, que vivamos para eso. Que lo que hemos recibido de gracia lo demos agradecidos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, Dios nos guarde.